ahora, Ramiro, vamos a charlar con una compañera de la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi, de Comisiones Obreras, del Sindicato de Comisiones Obreras del País Vasco. Vamos a hablar un poco de la situación en América Latina, su mirada, también la situación en particular de El Salvador, con la presidencia de Bukele, las relaciones con Argentina, con el gobierno de Milei, y un panorama sobre la situación latinoamericana desde su perspectiva. Buenas noches, Bea, Mauro y Ramiro te saludan. ¿Cómo te vas? Buenas noches, queridos Mauro y Ramiro. Un gusto acompañarles en esta noche y en el programa, así que encantada. Qué bien, qué bien. Bueno, un gusto charlar contigo. Lo teníamos pendiente hace algunas semanas. Por suerte Así es. lo podemos lograr. Bueno, Bea, charlábamos fuera del aire, Ramiro, Sí, con sí. Bea, en qué centrarnos, ¿no? Y ella ha recorrido Ujú. muchos países de Latinoamérica, pero particularmente estuvo trabajando el último tiempo en El Salvador, aquí también en la Argentina. Y nos gustaba partir de la base de charlar un poco sobre El Salvador y una relación, ¿no?, de Argentina desde el gobierno de Milei con el gobierno de Bukele, y también su perspectiva, porque estuvieron haciendo desde Comisiones Obreras y de la fundación que ella integra denuncias sobre persecuciones a líderes sociales el último tiempo en El Salvador. Así que nos gustaría que nos cuente un poco cómo están las cosas en El Salvador desde tu perspectiva, Beatriz. Sí, así es. Lamentablemente, en estos momentos la coyuntura política de El Salvador nos acerca más a hablar de una autocracia que de una democracia, lamentablemente. En el último mes hemos visto como el ataque sistemático a defensoras y defensores, líderes y lideresas comunitarios que defienden sus territorios frente a toda la erupción y todo el desalojo y el acaparamiento de tierras que llevan los proyectos transnacionales, sobre todo muy orientados en dos sectores, que son la extensión de la minería en el país y el turismo, ha conllevado a que diferentes comunidades muy humildes, que viven en condiciones rurales con unos niveles económicos pues, muy humildes, vean que sus territorios, los cuales sus casas, sus huertas, de las que trabajan y de las que viven, se vean amenazadas por sistemáticas orden de desalojos, ¿no?, por parte de principalmente de grupos de poder. Y estos grupos de poder cuentan con el respaldo del actual gobierno, que es el que está liderado por Bukele. Desde la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos, no somos la única organización que está acompañando a estas comunidades. Hemos visto cómo hay muchas más, las cuales están siendo perseguidas y criminalizadas, tanto en el territorio como a nivel internacional. Se está lanzando también, no solamente desde Bukele, sino también desde la Asamblea Legislativa, toda una narrativa que nos acerca más a un neofascismo en el que se cuestiona, ¿no?, esa defensa de los derechos humanos y esa solidaridad internacional se desprestigia bajo un discurso con unas lógicas que pensábamos que no estaba en nuestros tiempos y que lamentablemente estamos viendo que está volviendo. Y está volviendo con esa fuerza y con ese empuje de la implantación de todos los proyectos neoliberales que llevan la cartera Bukele, ¿no?, y que está tratando de acelerar en el territorio de El Salvador. Concretamente, la semana pasada, una de las comunidades, el Bosque, quienes se manifestaban pacíficamente a la salida de la nueva residencia de Bukele, vieron cómo las fuerzas de la seguridad les reprimieron. Cabe decir que era comunidad organizada en la que habían familias, habían menores, había adultos mayores, y ahí se detuvo al líder de la comunidad, que era el pastor evangelista de la iglesia Lim. Al día siguiente, a un compañero que es el defensor jurídico de esa comunidad, el que está llevando todo el caso a nivel jurídico y está acompañando en el asesoramiento legal, era detenido a la salida de su oficina. Era detenido, según cuenta la gente que estuvo presente, encañonado y con un dispositivo móvil cuyas placas no eran oficiales, ¿no? A los 3 días de esto se crea un caso, bueno, esto fue el martes, y el domingo siguiente se crea otro caso, se rescata otro caso cuyo no hay una comprobación jurídica de que sea así, contra una defensora de derechos humanos que estaba alertando de la violación sistemática de derechos en las cárceles, y también defensora y lideresa y perteneciente a
a otra organización de derechos humanos, ¿no? Las 3 personas siguen hoy en día en la cárcel, bueno, están en el penal, es previo, sin ningún tipo de acompañamiento jurídico, sin ningún tipo de asesoramiento, y a todo esto lo ha acompañado, por eso decimos que es una ofensiva, lo ha acompañado de una ley que Bukele tenía guardada desde el 2021, cuando por presión internacional logramos frenar, que es la ley de agentes extranjeros, ¿no? Que se lanza a la Asamblea Legislativa y que se aprobó en esta semana pasada. Esta es una ley que nos alerta y que nos alarma porque significa que el gobierno de El Salvador tiene el control y el acceso directo a todos los proyectos que se implanten en El Salvador a través de la cooperación o la financiación externa. Y es el propio, queda en la propia mano del gobierno decidir cuáles proyectos se van a poder implantar y cuáles pues se van a obstaculizar por varias vías, ¿no? Y una de las cuestiones que más se ha puesto de relevancia es que exige que el 30% de la totalidad de estos proyectos, que son proyectos que normalmente se realizan con organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones locales del territorio, pues ese 30% de esa totalidad sea para las arcas del gobierno, ¿no? Claro. Es una injerencia total a la cooperación y a la solidaridad internacional. Vea, algo característico. Sí. Algo... Frente a ello, sí que quería decir que, bueno, no es una cuestión solamente de organizaciones. El Parlamento Vasco ha aprobado una propuesta no de ley por unanimidad que denuncia esta ley aprobada en El Salvador. Y bueno, yo creo que en estos próximos días otros gobiernos y otras agencias de cooperación internacionales que cooperamos con El Salvador se irán manifestando, ¿no? Beatriz, hay algo que vos mencionás que tiene que ver con, digamos, un accionar represivo absolutamente impune y sin ninguna garantía. ¿Qué papel está jugando el Poder Judicial salvadoreño en todo digamos, proceso de persecución política? Bueno, vemos una alianza con el gobierno, la verdad. Vemos que hay una alianza y vemos que hay una embestida conjunta. Cabe decir que el trasfondo de todo esto son que se implanten en los territorios los megaproyectos, ¿no? El Salvador está viviendo una transformación, es muy interesante en este sentido, porque está viviendo una transformación acelerada hacia un capitalismo, ¿no? Y es un capitalismo que viene acompañado o que viene en parte de estos dos sectores que decía al inicio. Una es la extensión de la minería y esa ahí también es uno de los puntos en común con Argentina, ¿no? Porque la extracción de la minería y la implantación de estas empresas transnacionales siempre son agentes externos, ¿no? En connivencia con el gobierno, con unos requisitos fiscales pues muy favorecedores. Y la otra parte es los proyectos de turismo, ¿no? Hay una transformación, como decía, capitalista en El Salvador, en la que cada vez se ven la implantación de más centros comerciales, la extensión de más zonas especiales de reserva destinadas para el turismo, como el proyecto de Surf City, que es un macroproyecto en una de las playas de El Salvador que va a privatizar esa zona para el turismo de surf. Y ahí vemos, por esa parte con el Poder Judicial, primero una paralización. Las 3 personas que están detenidas, las 3 personas defensoras detenidas, que no tienen ningún proceso abierto hasta el momento, como digo, no se les ha permitido la visita del abogado. Sí sabemos alguna de ellas en qué condiciones está, porque se le ha permitido, sobre todo a la compañera, la visita de su madre. Y este es, a nivel de acompañamiento jurídico y de protección, habeas corpus, todos los elementos que hay, está todo paralizado porque, como bien saben, El Salvador está en un estado de excepción. Un estado de excepción que se renueva constantemente y de forma permanentemente, ¿no? Y luego esta ley, cuya en el 2023 cabe decir que no tenía la suficiente capacidad, o bueno, eso intuíamos en la Asamblea Legislativa, que es quien aprueba la ley. Y ahora sí, tras las últimas elecciones, sí. Vea, quería preguntarte, porque Milei ha hablado muchas veces de Bukele, no este último tiempo, pero ha sido parte
de sus intervenciones del gobierno Ujú. de Milei, reivindicar tal vez por parte de Patricia Bullrich más veces las políticas de seguridad interna de Bukele, las megacárceles. ¿Qué similitudes ves vos, habiendo estado recientemente en El Salvador y en Argentina, entre este modelo incipiente aquí en nuestro país y algo que ya parece establecido en El Salvador? Sí, yo veo dos paralelismos claros, ¿no? Uno es toda la irrupción de la economía digital, los bitcoins, la entrada a capitales de moneda digital es arrollador y está muy instalado en la población. Igual también está muy extendida la idea y la ideología esta de autoemprendedurismo, ¿no? A través de las plataformas laborales digitales. Y eso sí que es una de las cuestiones que yo veo claro esa similitud en Argentina, ¿no? Y la otra cuestión que veo muy clara es la política de seguridad. La política de seguridad, si bien Bukele es la segunda legislatura en la que está, ¿vale? En el 27 habrá otras elecciones. En estas semanas también ha caído su valoración pública, lo cual, pues bueno, es un indicio también de que la gente está como con otras perspectivas, ya lo valora de otro modo, ¿no? Y esta política de seguridad es una política más bien de control de población. Es una política más bien de control de población y, por otra parte, de represión, ¿no? Represión la protesta pública, represión. Por ejemplo, una de las cuestiones claves de esta ley de agentes extranjeros es que ninguna organización con financiamiento externo puede alterar el orden público. Esto lo dice tal cual en esta ley, ¿no? El orden público ni hacer injerencia política. Con lo cual, cualquier manifestación o reivindicación puede ser considerada dentro del marco de esta ley y entonces tener una respuesta represiva, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo también en Argentina con las manifestaciones de las jubiladas y los jubilados cada miércoles es un ejemplo de ello, ¿no? De cómo esta práctica represiva es una manera de disciplinamiento, ¿no? a los movimientos sociales. Y creo que uno de los puntos en común que tienen ambas prácticas políticas es poner en el ojo, ¿no? de esta política de seguridad, por una parte, bajo el chivo de estamos mejorando la seguridad, es un país libre de maras, es un país libre de violencia. Por otro lado, criminalizamos a los movimientos sociales y a las organizaciones que están evidenciando que esta política de seguridad conlleva también una vulneración de derechos humanos, ¿no? y Y, ambientales. y por último, por lo menos de mi parte, quería preguntarte cómo ves los feminismos en América Latina. Hablo en plural porque sé que hay Sí. varios, muchos. ¿Cómo lo ves en Argentina? ¿Cómo lo ves en El Salvador? Y una mirada, ¿no? Tuya de Bueno, en El Latinoamérica. Salvador es parte del movimiento que está siendo criminalizado, ¿eh? No queda ajeno de todo ello, incluso también en términos de diversidad sexual hay ciertas, se ha proliferado los delitos de odio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya hay una cuestión clave también en El Salvador y es que el poder está claramente diferenciado entre el poder del gobierno, de esta autocracia, ¿no? 2.0, y luego, por otro lado, el de la Iglesia. La Iglesia en cualquiera de sus expresiones, sea evangelista, católica, pentecostés, en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Es una sociedad tremendamente eclesiástica en ese sentido, ¿no? Y en esa creencia también, y incluso en mucha jerga del común de la población siempre está Dios mediante, Dios por medio, ¿no? Entonces hay ese inconsciente de ese control de la Iglesia es también interiorizado y lamentablemente pues no es uno que sea abierto mayoritariamente en la mayor parte de las iglesias, que sea abierto a la diversidad sexual. Y en Argentina yo creo que el movimiento, por lo que conozco, ¿no? O sea, tampoco es que yo resida allí, pero por lo que he podido conocer, el movimiento feminista en Argentina sí tiene esa capacidad, ese poder. Tienen un ministerio maravilloso en la provincia de Buenos Aires, que es el de Mujeres y Diversidad, liderado por Estela Díaz, que está haciendo también una labor ahí de encuentro entre los diferentes feminismos para llevar adelante iniciativas, ¿no? Y yo creo que podríamos decir que en ese paralelismo en El Salvador sí que ha habido una latencia y una embestida que se ha llevado por delante al movimiento feminista de diversidad, que está resistiendo como todos los demás, pero en Argentina sí que veo que tiene ese germen combativo, ¿no?
Yo creería que en la práctica extensiva de estas políticas represoras, donde la tecnología tiene mucho que ver porque es el punto central, en Argentina están como un poquito más atrás en esa práctica que en El Salvador por los tiempos de gobernanza, no por otra cuestión, ¿no? Pero sí vemos que hay unas similitudes claras, ¿no? Esa criminalización de los movimientos sociales, ese desfinanciamiento también y esa obstaculización. Yo una de las cosas que también quería traer a la entrevista hoy es que ustedes tienen elecciones este año, ¿verdad? Señora. Y bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en El Salvador senta un precedente bastante amplio de lo importante que son las elecciones legislativas y cómo un gobierno, teniendo el control de ese espacio, puede llevar a la práctica leyes que oprimen y que limitan la actividad de los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos y ambientales. Entonces, bueno, también llamar la atención sobre lo estratégico y lo importante que resulta proteger también ese poder, ¿no? Y la clave en prácticas políticas lideradas por personajes de este neofascismo, ¿no? Estamos en pleno debate, Bea, vos lo sabés, estamos en pleno debate aquí por en eso, Argentina. Por eso lo traigo a colación, creo que es el momento de hablar de ello también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo está el País Vasco en ese sentido? Bueno, el País Vasco, bueno, yo les hablo ahora mismo desde Chiapas, así que un saludo. Desde Chiapas, también mirá. es otro territorio que estoy recién aterrizada. Y nada, bueno, desde el País Vasco hay buenas noticias y es que a nivel de solidaridad internacional lo que hemos visto es que frente a la situación en El Salvador ha habido una unión tanto del movimiento social como de las organizaciones que trabajamos paralelamente y acompañamos a organizaciones de base en El Salvador, como de todas las expresiones políticas, salvando la diferencia con Vox y con PP, que apenas tienen representación en el Parlamento Vasco. Pero, como les digo, la ley, la propuesta no de ley que ha aprobado el Parlamento Vasco ha sido express, se ha respondido súper rápido en ese sentido y ha sido por unanimidad, salvo los 2 votos de estas derechas, ¿no? Y bueno, también hay comentarles que en breve va a salir un informe sobre la situación de vulneración de derechos humanos en El Salvador, que se realizó a raíz de una misión en la que participamos también Paz y Solidaridad y que se realizó en el mes de enero. Y bueno, ahí también ha habido una representación de las fuerzas políticas del País Vasco que llegaron en enero a El Salvador y pudieron constatar por sus propios medios la situación en la que está viviendo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido pues es un poco la esperanza que tenemos y la forma de reaccionar yo creo que es muy positiva en este sentido, ¿no? De cómo la cooperación está puesta en valor y cómo rápidamente nos hemos podido organizar, buscar puntos en común, esa unión, aunque sean expresiones y prácticas políticas diferentes a nivel ideológico, sí que para este punto en común y para el tema de la solidaridad, el acompañamiento y la cooperación no ha habido ningún debate y se ha establecido claramente que es una ley que atenta contra los derechos de la población salvadoreña y que también atenta, y esto sí que me parece también algo muy importante, atenta contra el derecho humanitario internacional, porque cuestiona y hace injerencia directamente con la cooperación. Bea, te agradecemos mucho este ratito aquí con Radiográfica. Igualmente, un gusto. Igual les sigo escuchando. Dale, un abrazo grande y cuando gracias vengas por el espacio. Nuevamente aquí a Argentina estás más que invitada. Claro que sí, muchas gracias, no lo duden. Es un país que me ha ofrecido mucho, me ha abierto las puertas y del que estoy encantada. Un gusto. Buenas Así noches. que les mando un abrazo de vuelta. Gracias, igualmente. Un beso. Charlábamos con Beatriz Plaza, trabajadora social, socióloga, integrante de la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi, de Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más populares, más importantes de España, que ha venido aquí a la Argentina hace un tiempo, unas semanas, ha estado trabajando en la provincia de Buenos Aires, vino a ver el laburo que está haciendo el Ministerio de Mujeres, encabezado por la compañera Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires, y ya hemos tejido una buena relación con ella y teníamos ganas de escuchar un poco su mirada, teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando en El Salvador también allí, ¿no? La mirada sobre el gobierno de Bukele.